Para Italia 90, perfectamente podría armarse una lista de seleccionados que no asistieron a la Copa del Mundo a pesar de haber sido claves en la eliminatoria, de estar pasando un buen momento futbolístico y de tener una edad ideal para participar en la gran justa. La primera lista de Costa Rica fue la más cuestionada, y esos son los nombres que la afición sigue reclamando. El caso más trascendente, el del goleador Evaristo Coronado, que marcó 2 goles en la Pentagonal, jugó todo el proceso, había sido seleccionado desde inicio de los años 80 y en esa década fue el máximo artillero del fútbol de Costa Rica, a pesar de que justo en 1990 pasaba un pequeño bache. El segundo caso que la afición reclama más es el del lateral Enrique Díaz, que podía jugar como defensa o jugador ofensivo, otro que hizo todo el proceso, había participado en Juegos Olímpicos, era uno de los jugadores más emblemáticos del Saprissa, que en ese momento era por mucho el mejor equipo del país. Díaz estaba prácticamente montado en el avión hacia Italia, pero finalmente quedó fuera de la nómina de Bora. El tercer caso sería el volante Álvaro Solano, jugador emblema de Liga Deportiva Alajuelense en aquel momento. Aunque era uno de los de mayor edad en el equipo, seguía siendo un futbolista sumamente regular, incluso un revulsivo importante durante la Pentagonal y un futbolista que parecía que estaba sí o sí en los planes de Marvin Rodríguez, técnico que clasificó a Costa Rica al Mundial y que fue destituido para traer a Bora Milutinovic. El cuarto caso de esa lista de jugadores ausentes, el habilidoso volante Carlos Mario Hidalgo, otro jugador importante en la eliminatoria donde incluso estuvo por encima de Oscar Ramírez en muchos momentos, pues competían en el mismo puesto, además de marcar un gol clave en El Salvador y pasaba un gran momento en el Deportivo Saprissa. Parecía inamovible en esta lista, pero finalmente se quedó fuera del verano italiano. Podemos sumar a esta lista al segundo guardameta, Jorge Arturo Hidalgo, en ese momento arquero titular del Club Sport Herediano y quien había sido el segundo detrás de Gabelo Conejo en todo el proceso eliminatorio. Incluso participó en el segundo tiempo del partido en la Pentagonal ante Trinidad y Tobago cuando Gabelo se lesionó. Aunque prácticamente siempre fue suplente, estaba por encima de Hermidio Barrantes y Miguel Segura, quienes finalmente fueron los sustitutos de Gabelo en la Copa del Mundo. A esta lista vamos a incluir a 2 futbolistas que sí ingresaron en la primera convocatoria de Bora Milutinovic, pero que finalmente quedaron fuera cuando el grupo se redujo de 25 a 22. Y que también fueron claves en la eliminatoria. Uno de ellos, el goleador del Municipal Punta Arenas, Leoni Flores, junto a Evaristo Coronado, uno de los mejores goleadores del fútbol de Costa Rica en aquella época. Jugador clave con sus 2 anotaciones en la Pentagonal frente a El Salvador y que tenía todas las condiciones para asistir a la Copa del Mundo. Inclusive fue convocado por Bora, pero como ya explicamos, quedó fuera en la última lista. Algo que vivió otro delantero, Gilberto Roden. Tal vez no era un jugador tan mediático como todos los que hemos mencionado en este video, pero en aquel momento era el mejor goleador de Liga Deportiva Alajuelense. Ya tenía una carrera con trayectoria y marcó un gol clave en la eliminatoria ante los Estados Unidos. Finalmente Bora decidió dejarlos a ellos 2 en el país. Junto al joven Ricardo Chacón, que lo vamos a mencionar en este video porque estuvo en la prelista, pero que en aquel momento era un futbolista de menor edad y que en aquel momento todavía no estaba consagrado en la selección donde prácticamente no había jugado. Bora lo observó, pero finalmente decidió dejarlo al margen de la convocatoria final. Y en este video también vamos a mencionar a Pastor Fernández, al que siempre se le recuerda por el gol de la clasificación en el Estadio Nacional ante El Salvador, pero que sin embargo es un caso diferente, pues prácticamente no estuvo en el proceso. Era un buen goleador, pero estaba por detrás de muchas otras figuras, así que a pesar del mérito de esa anotación, su exclusión no causó tanto revuelo en aquel momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, las nuevas generaciones sí se han preguntado por qué si hizo el gol más importante del proceso, finalmente quedó fuera de la lista. Como dato curioso, Pastor únicamente en toda su carrera solo registra ese partido internacional en el Estadio Nacional el 16 de julio de 1989, cuando consiguió ese gol clave ante la selección de El Salvador. Y para cerrar los casos de Italia 90 encontramos al arquero Alejandro González, que es un caso particular, pues sí fue tomado en cuenta por Bora Milutinovic para la primera lista, sin embargo decidió renunciar a la selección. Ya era un arquero veterano, pero muchos lo pedían por encima de Luis Gabelo Conejo. Prácticamente no estuvo en la eliminatoria, salvo en el arranque ante Panamá cuando fue suplente, y posteriormente desapareció del proceso. Una vez que llegó el Mundial de Italia 90, muchos consideraban que su experiencia le daba puntos por encima de Gabelo, así que fue convocado. Y muchos ya lo colocaban como el arquero titular de Costa Rica en Italia 90, algo que no sucedió, pues antes de iniciar la concentración en Costa Rica, el guardameta decidió abandonar el equipo aduciendo temas personales.
Otro jugador que ingresó en la prelista de Bora Milutinovic y renunció fue Alfredo el Diablo Contreras del Municipal Punta Arenas, que podía tener alguna opción como lateral derecho. Sin embargo, el futbolista decidió también por asuntos personales ni siquiera hacer el campamento previo, noticia que tampoco causó tanto revuelo debido a que no había estado en el proceso y todavía se consideraba un futbolista joven en aquel 1990.